¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Esto es La Redacción Abierta, soy Rafael Núñez Huesca. Este es su programa, vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, como siempre digo, desde las 7 de la tarde, que son hasta las 8:30 de la tarde, hora en la que empieza el informativo de Intereconomía, dirigido, por mejor decir, por Alba Vila. De 8:30 a 9:30 el informativo, de 9:30 a 10 menos cuarto Fernando Paz con Tiempos Modernos, ya saben ustedes, un tema de historia analizado en profundidad con un invitado experto. Y luego desde las 10 menos cuarto hasta las 12 el programa estrella de esta casa dirigido por Gonzalo Vans y que responde al nombre de El Gato al Agua, ya lo conocen, un programa decano de la televisión española. Un programa y un formato que ha inspirado a otros muchos programas de la televisión en toda España, de todas las cadenas, de todas las ideologías. Vamos a hablar en primer lugar, en el día de hoy, con Gloria Lago, que es la presidenta de Hablamos Español. Antes decirles que vamos a tener a Ricardo Chamorro Delmo, que es abogado, que es analista político, que lo tenemos aquí todos los lunes. Esa suerte tienen ustedes y tengo yo de tenerlo aquí todos los lunes. Y a eso de las 8 menos cuarto, 8 menos 10, vamos a tener a un experto en la Primera Guerra Mundial. No sé si ustedes se han enterado, pero el pasado domingo, es decir, en el día de ayer, el día 11 de noviembre, se cumplieron, de 2018, que es el año en el que estamos, se cumplieron exactamente 100 años desde que concluyó la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra. Bueno, pues con José Luis Hernández Garbi, que es experto en la Primera Guerra Mundial, escritor, autor de culto para muchos, yo he leído algunos de sus libros, son fantásticos. Bueno, pues con José Luis Hernández Garbi vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, pero no sobre el conflicto en sí, o al menos no solo sobre el conflicto en sí, sino las historias de la historia. Es decir, anécdotas y asuntos que, por lo general, la mayoría de los libros de historia han pasado desapercibidos y que José Luis conoce bien, conoce de primera mano. Eso será, ya digo, a eso de las 8 menos cuarto, 8 menos 10 de la tarde. Antes, y como les decía, tenemos la suerte de tener al otro lado de la línea telefónica a la presidenta de Hablamos Español, a Gloria Lago. Gloria, buenas tardes. Bueno, lo que queda de ella, porque ha sido un día muy intenso. Ha sido un día muy intenso. Yo les explico a los espectadores, Gloria, el motivo de la intensidad de ese día. Y es que hoy, después de 9 meses de un trabajo durísimo, si ustedes siguen este programa y siguen a esta cadena, lo sabrán bien, porque ha sido en numerosas ocasiones en las que hemos contactado con Gloria Lago o con diferentes miembros de Hablamos Español. ¿Por qué? Pues porque, como digo, durante estos 9 meses han estado recogiendo firmas, decenas de miles de firmas, centenares de miles de firmas. ¿Para qué? Para lograr el objetivo del medio millón de firmas, que es el requisito que establece el Congreso de los Diputados para que una iniciativa legislativa popular pueda encontrar su cauce en las Cortes españolas. La iniciativa legislativa popular que proponía Hablamos Español era algo tan sencillo, es obviamente una legislación perfectamente desarrollada, pero yo se la cuento en pocas palabras. Trataba y trata, ha sido admitida a trámite, y este es el motivo por el que Gloria está hoy con nosotros, trata esta iniciativa legislativa popular de algo tan sencillo como que los niños españoles, hayan nacido donde hayan nacido, puedan acceder a la educación en su lengua materna. Para esto han estado recogiendo firmas, medio millón, que son las que exigía el Congreso, y hoy las han presentado y hoy han dado una rueda de prensa ante los medios de comunicación dando la buena nueva, Gloria, y es que lo habéis logrado. Pues sí, lo hemos conseguido con muchísimo trabajo, porque lo que mucha gente no sabe es que para recoger firmas a una ILP, una iniciativa legislativa popular, los requisitos son muy estrictos. Hay que recoger las firmas en pliegos adverados, las personas que las recogen tienen que ser fedatarios, y como hoy en día pues hay tantas recogidas de firmas a través de WhatsApp y de Internet, pues la gente puede pensar que, bueno, 500.000 firmas son fáciles de recoger, pero para eso hemos estado muchos miles de personas, al final ya éramos 5.000 el equipo, recorriendo toda España, poniendo mesas informativas, peleándonos con los ayuntamientos porque a veces no nos daban permiso para hacerlo, y enviando pliegos adverados a casa para que la gente los firmara, nos los devolviera. Ha sido una verdadera odisea, y al final, en el último minuto, el último día, hemos conseguido reunir todas esas firmas. Nos han llegado incluso esta mañana, antes de, bueno, cuando estábamos en la oficina del censo, llegó un señor con 200 firmas y aún llegaron por correo algunas más. Yo creo que nos va a dar mucha pena, pero van a estar llegando en los próximos días.
Qué pena. ¿Cómo es esto, Gloria, que en pleno siglo XXI los requisitos de este tipo de recogidas de firmas sean por medio de papel, por medio de fedatarios, mediando una fotocopia del DNI? ¿Esto no es posible hacerlo de una manera un poquito más ágil? Seguro que sí, pero no creo que les interese. Yo creo que los partidos políticos les parece muy mal que los ciudadanos tomemos la iniciativa y se nos ocurran cosas que a ellos no se les han ocurrido. Yo creo que en este caso sí que se les ha ocurrido, lo que pasa es que es un tema bastante molesto. Y bueno, pues siempre hay estas trabas, incluso hay una plataforma digital que admite la Junta Electoral para recoger firmas, pero da tal cantidad de errores que ni siquiera la promocionábamos porque de 30.000 intentos se consiguieron 700 firmas. Y bueno, eso la verdad es que lo dificulta muchísimo y todo el mundo... De 30.000 intentos de firma digital tuvieron éxito 700. Sí, nos han dicho en la oficina del censo que lo habitual en las ILPs es que la gente consiga solo 500, a pesar de todos los intentos. Nosotros hemos conseguido 740 y bueno, al final hemos decidido pues no publicitarla porque la gente se desesperaba, porque da error continuamente. Incluso las personas que tienen esta plataforma, que es la admitida por la Junta Electoral, una de ellas, nos dijeron que lo iban a dejar porque bueno, que habiendo los avances tecnológicos que hay hoy en día, que no les permitan introducir ninguno, bueno, ellos solamente pedían pues que se pudiera firmar pues como se puede firmar en Hacienda, con cualquier organismo público, pero no se lo permiten. Entonces pues hay que ir pues como en el siglo XIX, con el papelito, allí con el sello, llevárselo a casa al señor, que firme, volver, que te dé el DNI, que claro, porque que una persona se haga fedataria y ya el nombre da miedo. Hágase usted fedatario, rellene este formulario, este compromiso, denos su DNI. Claro, eso lo dificulta muchísimo. Gloria, entonces, por lo que veo, la próxima iniciativa legislativa popular que llevéis a cabo será para modificar el proceso de firmas de una iniciativa legislativa popular. Pues no sería mala idea. Además, ahora ya tenemos una experiencia que podríamos montar una academia, porque cuando empiezas esto no sabes bien cómo hacer, porque no hay nada prácticamente escrito. Y entonces, bueno, pues hemos tenido que ser autodidactas y ahora ya lo haríamos muchísimo más, de una forma mucho más ágil y mucho más contundente. De hecho, si por cualquier motivo esto no va adelante, nuestro propósito es repetir, si hace falta repetiremos, y yo creo que si repetimos lo vamos a lograr en mucho menos tiempo y de una forma muchísimo más contundente, porque ahora hemos montado una estructura estupenda que nos va a servir también para que esta asociación, mientras dure el procedimiento y después seguiremos, haremos una labor en las diferentes comunidades autónomas. Ya tenemos equipos, hemos ya formado un organigrama. 5.000 personas hablabas, ¿no, Gloria? Sí, 5.000 personas han ayudado, desde que empezamos hasta el final, a recoger firmas. Hemos hecho unos gráficos que a nosotros mismos nos han sorprendido, cómo empezamos teniendo pues solamente gente en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, bueno, en donde hay 2 lenguas. Y ahora estamos en toda España, excepto en Ceuta, que es nuestra asignatura pendiente. En todas partes tenemos ya un coordinador, una persona de contacto, que ya tiene su equipo. Y bueno, pues lo maravilloso es que a partir de ahora vamos a estar luchando por los derechos lingüísticos, denunciando cualquier tropelía que se pueda cometer, tanto en lo que se refiere a educación como a administración pública, adoctrinamiento también en toda España. Y con el apoyo de personas pues que viven en comunidades que no tienen este problema, pero que se sienten solidarias y que se dan cuenta de que esto es un problema que afecta a todos. Porque, además, bueno, es algo de lo que habéis hecho mucha pedagogía, Gloria, sobre todo en las regiones del centro de España, en la España de habla exclusivamente castellana o española, habéis hecho mucha pedagogía en el sentido de que si no es un problema que les pueda afectar de manera cotidiana, podría afectarles llegado el momento, en tanto que las barreras lingüísticas que se están erigiendo por todo el país son disuasorias de la movilidad laboral, ¿no? Sí, de hecho, lo que nos encontrábamos era con que la mayor parte de la gente pensaba que este problema se circunscribiría a Cataluña. Y hemos informado a mucha gente, le hemos abierto los ojos a mucha gente. Pero entre las personas que se acercaban a nosotros o con las que hablábamos, había un porcentaje que sí ya era víctima de eso. Pues ya tenía un sobrino, un hijo, alguien pues que por algún motivo había tenido que ir a vivir a alguno de estos lugares y se había encontrado con ese problema para escolarizar a los niños o incluso para acceder a un puesto de trabajo. Porque, bueno, pues lo que se refiere a la administración pública, las oposiciones tienen hoy en día una barrera lingüística para todo el que se quiera presentar de otra comunidad autónoma. O sea, una persona que viva en cualquier otro sitio
vamos, en un sitio sin lengua cooficial, tiene que pasar un examen de un nivel C1, que es un nivel altísimo, o si no, no consigue la plaza. O sea que eso es algo que nos afecta ya a todos. Y además ya es una cuestión de normalidad, que tú puedas circular por tu país y ver tu lengua en todos los letreros y en todas partes, ¿no? Creo, Gloria, que en Francia los bretones, los parisinos y los alsacianos pueden trabajar en toda Francia con un solo idioma, que es una cosa que a los españoles nos parece una cosa casi de locos. Bueno, pues esto ocurre en el resto de Europa, creo, tengo entendido, ¿eh? Sí, y donde hay lenguas ya que están oficialmente reconocidas, por supuesto, lo que rige es el principio de libertad de elección, que es lo que proponemos nosotros. Y en Francia sí hay algunas lenguas, bueno, que se hablaban y que las habla ya un porcentaje muy pequeño de la población, y es curioso porque los nacionalistas de España, los nacionalistas de Galicia y del País Vasco, pues tienen sus pequeños chiringuitos en Europa, ¿no?, para hacerse notar, y ellos están intentando pues mover este tipo de grupos que hay pues en Bretaña, en cualquier otro lugar, en Córcega, y no les hacen ni caso. O sea, ves que los llevan ahí casi empujones. Es que la gente en otros sitios pues estas cosas ya las tiene muy claras, ¿no? Dile tú a un francés que empieza a montar un chiringuito como el que hay aquí. No, esto no. Cosas como las que están pasando ahora. Hoy, sin ir más lejos, el PSOE propone que el vascuence también sea lengua cooficial en Logroño. Bueno, es que claro. En La Rioja, sí, es una cosa, Perdón, es una cosa de locos, de locos, sí. Sí, pero eso es algo que se extiende, porque todo este intento La responsabilidad de la izquierda en todo esto, Gloria, la derecha no se va de rositas, desde luego, y en tu tierra gallega es un ejemplo, pero en general este problema del nacionalismo lingüístico, la izquierda tiene una gran parte de responsabilidad, ¿eh? Pues sí, algunos personajes se destacan por ello. El año pasado hubo un simposio en el Senado para potenciar las lenguas menores de España, ya no las que conocemos todos, sino otras, pues desde el árabe hasta, bueno, pues creo que el panocho, el extremeño, todas las lenguas. Y yo pues investigué un poquillo, dije, bueno, pues ¿quién lo promocionará? Pues era un senador socialista, y tenía ahí montado, él había invitado a toda esta gente, y yo lo llamé y le dije, hombre, pues usted que tiene tanto interés en los derechos lingüísticos, ¿usted no sabe que en Galicia y en el País Vasco y en Cataluña pasa esto? Hombre, pues no lo sabía. Bueno, mantuvimos una conversación pues enmarcada un poco en el cinismo, ¿no?, porque aquello no tenía sentido. Pero es verdad sí que dentro del PSOE hay mucha gente, bueno, el señor Camaño, por ejemplo, el gallego Camaño, Bueno, es un orgullo, eso es terrorífico. Este señor además es un fino nacionalista gallego. Gloria, le explico a los espectadores de la redacción abierta que Hablamos Español no para, y mientras en las Cortes se hace el recuento de firmas de esta iniciativa legislativa popular, Hablamos Español está promoviendo lo siguiente. Vean el siguiente vídeo. Cada vez que veas una señal, un documento, una campaña, un cartel, y el español esté ausente, recuerda que alguien lo ha hecho desaparecer. Únete a nosotros para que todo eso esté también en español. La lengua que nos une debe estar en toda España. No te quedes callado. Entra en www.hispanohablantes.es y participa. Pídelo en español, porque es tu derecho, porque te gusta. Pídelo en español, porque es tu derecho, porque te gusta. Gloria, la nueva campaña, ¿no acabáis una y ya habéis empezado la siguiente? Sí, hay que estar vivos y hay que hacer cosas. Y además esta campaña se planificó precisamente para que participara gente de toda España, para que cualquier español que circula por su país y ve un letrero, un indicador, un cartel en un hospital, un documento, una web que no tiene también el español, que proteste, que entre en nuestra web, y tenemos allí preparados unos formularios, unos escritos, unas cartas para que puedan enviarlas a quien corresponda. Hay que empezar a protestar. Estas cosas se han hecho mal durante mucho tiempo y hay que empezar a darle la vuelta. Y además hemos incluido una carta dirigida a las empresas, que es algo que nosotros, es un ámbito en el que no solemos entrar, porque nos parece que, bueno, pues en el ámbito privado cada uno puede utilizar la lengua que quiera. Pero lo que estamos viendo últimamente es que hay muchos empresarios, hay muchas empresas, sobre todo empresas grandes, que se están dejando seducir por estos intentos que tienen en las comunidades autónomas de potenciar, entre comillas, la lengua cooficial. ¿Y de qué va esto? Gloria.
Gloria, ¿me escuchas? Lo hemos perdido. Bueno, vamos a irnos. Básicamente es la nueva campaña de Hablamos Español. Pídelo en español, es tu derecho, porque te gusta. Es la nueva campaña que pueden ustedes conocer un poquito más y un poquito mejor en la web de Hablamos Español, que es www.hispanohablantes.es. Hemos tenido a Gloria Lago, la presidenta de Hablamos Español, para que nos diera esa buena noticia, que después de 9 meses han conseguido el medio millón de firmas necesario para que el Congreso, que las Cortes, que los 350 diputados votaran esa iniciativa legislativa popular, para que nuestros políticos se retraten a la hora de decidir si quieren que todos los niños españoles puedan acceder a la educación en su lengua materna o no lo quieren. Y además, en el mismo día de hoy se ha presentado esta nueva campaña de Hablamos Español. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta estamos, como les decía antes, con Ricardo Chamorro. Hablaremos de estas cosas y de otras muchas. Buenas tardes. En el Club de Amigos de Intereconomía ya tenemos todas las actividades de noviembre preparadas. Comenzamos con Kake Minuesa, que nos contará cómo afronta y vive las situaciones límites para informar de lo que ningún medio quiere hablar. Será el miércoles 14 de noviembre a las 6 de la tarde. Raf Salán estará con nosotros los martes 20 y 27 a las 6 de la tarde. Trataremos un tema que, por desgracia, siempre es actualidad: el yihadismo islámico, la nueva amenaza totalitaria mundial. Al día siguiente, el miércoles 21 a las 7 de la tarde, hablaremos del estado de la justicia en España, con Mario Conde. El sábado 24 de noviembre volvemos al Valle de los Caídos tras el éxito que ha tenido en anteriores ocasiones. Y así la volvemos a repetir para que nadie se quede sin su asiento. La última semana de noviembre estará con nosotros Cristina Seguí y Eduardo García Serrano para hablarnos de la alianza separatista contra España. Será el miércoles 28 a las 6 de la tarde. Y para finalizar el mes de noviembre contamos con la presencia de Luis López Cózar. Nos hablará de los fundamentos cristianos del orden social y político. Será el último jueves de noviembre, jueves 29 a las 6 de la tarde. Para apuntarte o informarte de cualquier actividad, lo que tienes que llamar es al teléfono del Club de Amigos, al 916162464 o escribirnos a club@intereconomia.eu. ¡Os esperamos! Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, son las 7:20 de la tarde, las 7:20 en la península ibérica. ¿Qué hora en las Canarias? Una hora menos en la Comunidad Canaria. ¿Qué serían? Sería las 6. No, las 6:20. A las 6:20, exactamente. Ay, Bueno, te ¿cómo han se faltado nota? 20 minutillos. Ricardo Chamorro Delmo, ¿qué tal, Ricardo? Muy ¿Cómo bien, estás? encantado de estar aquí en tu casa. Oye, estos Y la apellidos, mía. Chamorro Delmo. No empecemos con los apellidos, que siempre estamos con la misma jugada. ¿Cuál es el origen de...? Había una cantante que se apellidaba Los Chamorro, ¿no? Violeta... No, ¿cómo era? Chamorro. Bueno, Violeta Chamorro Violeta fuera Chamorro. ¿dónde era? En Nicaragua, ¿no? Era nicaragüense, efectivamente. Sí. Que son tíos tuyos, ¿no? ¿O? Pues no sé, a lo mejor algún antepasado fue a emigrar a Hispanoamérica, efectivamente. Delmo sí que me dijiste que era del norte, ¿no? Sí, ¿De dónde exactamente? del Hiermo. ¿De dónde? De la zona de Trasmiera, en Cantabria. En Cantabria. Bueno, en realidad todos venimos del norte. Imagínense mi apellido Huesca. Si no debe ser de los Pirineos, pues seguro, ya mucha honra. Mucha honra, claro. Ricardo, supongo que has estado, supongo no, porque además sé que estabas aquí cerquita del monitor, donde ahora mismo nos estamos viendo, Ricardo y yo, en este mismo plató, mientras yo hablaba con Gloria Lago. ¿Has estado escuchando un poquito la conversación? Sí, un poquito sí. Y- No, y quiero darle la enhorabuena desde aquí Ah. a Gloria Lago y a todos los voluntarios, que han sido muchos, para que hayan logrado esas 500.000 firmas y que sea posible pues, la iniciativa que quieren hacer en el Congreso. Yo creo que yo he firmado, por supuesto, y además siempre hemos hablado en este programa muchas veces que las iniciativas sociales en ese ámbito del bilingüismo, que se pueda por lo menos hablar en español en toda la nación española, que es una cosa tan lógica y tan normal, como bien has dicho tú antes, que se da en cualquier país de nuestro entorno, en Francia, en Alemania, en Italia, y que aquí no se pueda, pues es bastante kafkiano, ¿no? Y además el hecho de que tú, por ejemplo, que eres de Castilla-La Mancha, es una región, una comunidad autónoma donde solo hay una lengua. Para suerte o para desgracia, solo hay una lengua.
ahí decía Gloria y que se enfrentaba al reto de convencer a los castellanos, como es tu caso, de que en realidad era un problema nacional, no era un problema de las comunidades periféricas con dos lenguas, que tú, en tanto que castellano, si quieres trasladarte al País Vasco a trabajar, pues seguramente vas a tener un problema lingüístico. Y dice que gracias a esta campaña, pues muchos españoles se han concienciado de que existe un problema nacional. Bueno, claro que existe un problema nacional y además yo soy consciente porque además a nivel familiar he tenido un hermano que también ha estado trabajando en Baleares. A ver, un segundito porque creo que... Supongo que te estarían escuchando bien los espectadores porque Raquel no se me ha quejado, pero vamos a ponértelo mejor. A ver. Es que se resbala por aquí. Aquí. ¿Qué? Ya te la he liado. Así. Que hace años ya, lo que te he comentado antes, que tengo un familiar que ha estado trabajando en Baleares y ya veía que en la sanidad pública, por ejemplo, ya existía un problema con respecto a los profesionales porque tenían dificultades, aun siendo buenos profesionales, como no sabían la lengua de Baleares, que efectivamente es el catalán, pues les ponían problemas, ¿no? Determinados facultativos o determinadas personas de la administración sanitaria. Yo creo que ese es un problema. Hay muchos problemas nacionales y entre ellos está el tema de la lengua y yo creo que están efectivamente han acrecentado todo este problema entre desigualdad entre los españoles, la desigualdad entre todos los españoles, que también se ha creado un poco pues por todo el sistema de las autonomías, que yo creo que lo que hace es, perdóname, pero es que esto se me cae. Sí, ya estoy viendo que me la estás liando. Vamos a hacerlo bien, porque si no vamos a tener un problema. A ver. Esto es riguroso directo, ¿eh? Sí. Para que vean los espectadores son que las cosas del directo. Que aquí no hay trampa. Siempre has querido decir esa frase, ¿eh? Son las cosas del directo. No, pues no lo dices tú, lo tengo que decir yo. Ya está. Perfecto. Pero abróchate un poquito esto, macho, que pareces ahí un legionario. Bueno, pues lo que te decía que... Pues eso, que aquí tenemos en esta redacción, incluso en comunidades autónomas donde aún no existe un problema lingüístico, en esta misma redacción tenemos incluso periodistas que quieren crear un problema lingüístico. Es el caso de aquí nuestro amigo Raúl, que quiere hacer oficial el bable, entorpeciendo el libre uso de la lengua común española. Entonces, sí, aquí lo tienen. Acércate un momentito. Acércate un momentito, de verdad te lo digo, Raúl. Raúl, aquí está Raúl. Él es asturiano, acércate un poquito más. Raúl es asturiano. Ah, mira, tenemos un micro aquí. Tenemos un micro aquí. Bueno, pues Raúl es asturiano y en tanto que hay que hacer justicia, el otro día estuvo aquí Santiago Trancón y ha estado aquí Roberto Hernández Granda, que también es asturiano como él, y ambos eran muy hostiles a la lengua asturiana, a la oficialización, no a la lengua, sino a la oficialización del bable. Sin embargo, Raúl es favorable. ¿Por qué, Raúl? A ver, yo soy favorable porque todos son lenguas, ¿sabes? Entonces... Entonces, me parece injusto eliminar una lengua así porque sí. No, pero si no es eliminarla, es no hacerla oficial. Pero es que es una lengua, ¿por qué no? El gallego es oficial, el catalán es oficial, ¿por qué el asturiano no puede ser oficial? ¿No? Tú eres partidario, ¿no? Sí. Y esto de que dice Santiago Trancón, que es filólogo, de que en realidad el asturiano es acabar en U y el guaje y poca cosa más. Bueno, pues no sé, que estudie un poquito más de asturiano, porque no todo es más complejo. Sí. Por ejemplo, dinos algo en asturiano, alguna frase así típica. No sé, falla un frío que escaraballa el pellejo. Ah, yo lo he tenido perfectamente. Falla un frío que escaraballa el pellejo, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Pues te podés hacer una idea que, pues eso, que hace mucho frío. Que hace mucho frío, vamos. Bueno, pues sí. Esto es... ¿El pellejo cómo es? Esto es... El pellejo entiendo que es el pellejo de la piel. Sí, o sea, como que se te cae la piel. Pues esto es, en fin, la nueva Torre de Babel. Lo que pasa es que eso no sé si yo hasta qué punto sería un dialecto o una lengua o cómo. No sé. Oye, ¿y el cántabro qué me dices? Cántabro también, claro. También. Y en Extremadura también. El extremeño. Y el aragonés, en Aragón. Y el andaluz. El andaluz, pues nos reímos, pero no sabes que el Principito acaba de traducirse al andaluz. Esto no sé si lo sabes, el Principito. Sí, lo leí. Sí, se acaba de traducir al andaluz y ya hay movimientos nacionalistas en Andalucía que quieren hacer oficial esta nueva versión del idioma español, que sería en andaluz, adaptado a la fonética propia del sur de España.
De manera Hombre, que... yo creo que la lengua precisamente es para que nos comuniquemos unos a los otros en todas las regiones de España y fortalecer, digamos, la comunicación entre todos los nacionales. Yo no sé ese ímpetu tan grande y tantos intereses que hay también basados en el tema de las comunidades autónomas, en que cada uno tenga su lengua propia. Yo creo que hay fondos, hay intereses para que se hagan editorias, se editen libros en bable o libros en cántabro o yo qué sé, porque yo creo que cada uno se inventa aquí cada cosa que son lenguas. Me gustaría que, además yo sé que tú eres muy sensible también a este asunto. No sé si has visto, y vamos a ir viendo imágenes, una estatua de Cristóbal Colón que este pasado fin de semana ha sido derribada de Los Ángeles por considerarla un símbolo del genocidio amerindio, un símbolo del genocidio español. Vamos a ver, Raquel, ¿podemos ver esas imágenes? Ahí estamos viendo. Este es, o era, Cristóbal Colón, antes de que trasladaran su estatua. Mucha gente señala la acción como un síntoma de hispanofobia o de relato negro legendario. ¿A ti qué te parece, Ricardo? Bueno, el hecho en sí de quitar la estatua de Colón sí puede ser el que haya desembocado pues toda la leyenda negra contra España, en que ahora mismo ya los políticos en Estados Unidos pues también hayan entrado en esa dinámica y efectivamente pues están tirando estatuas. También están tirando estatuas de la guerra de secesión, ¿no? En el sur también están quitando banderas confederadas. Es decir, es como una... ¿quieren reescribir la historia o...? Es un poco lo que está pasando también aquí con la fiebre de la memoria histórica, eliminar todos los vestigios del pasado, pero a mí me preocupa porque, vamos, yo creo que la obra de España en América, por supuesto, creo que hay que combatir la leyenda negra y hay que valorarla mucho más, y esto me da pena, ¿no? Que un hecho tan importante como el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492, que es el Día de la Hispanidad y el Día Nacional Español, pues ahora mismo que Cristóbal Colón, que es una persona muy importante en la historia universal, pues se ha tratado de esta manera, tirando su estatua, pero ya no solo aquí, también en el resto de Hispanoamérica, en Venezuela, en Bolivia... En Argentina, en Buenos Aires, en Argentina. La señora Kirchner también retiró una estatua de Colón. Entonces, y puso la de un indígena. Exacto. Entonces ahora mismo, pues claro, todos ellos que además son descendientes de españoles, porque... efectivamente, tú y yo que estamos aquí sentados, aquí en Madrid, pues no somos los ascendientes precisamente de la gente que está allí, los criollos que hicieron las revoluciones de independencia o las declaraciones de independencia en esos países de América hispana, ¿no? Entonces son ellos, los hijos de los conquistadores, los que ahora pues quieren echar por la borda pues toda la historia de España y la gran odisea de la evangelización y la conquista. Pues además tiene delito que el alcalde de Los Ángeles, por cierto, que no tiene traducción, que es un nombre español con determinante y un artículo y un nombre, Los Ángeles, no es The Angels, es Los Ángeles, como tantas y tantas ciudades americanas. Bueno, pues la decisión de haber retirado esta estatua es de su alcalde, un apellido perfectamente anglosajón, perfectamente de origen británico, protestante. Vamos a ver, si te parece, una serie de estadísticas respecto de la población indígena que queda en el norte de América, en primer lugar en la América hispana. Bolivia, el 70% de los bolivianos, esto después del presunto genocidio, del holocausto amerindio, en Bolivia el 70% de los indios el 70% de los ciudadanos bolivianos son indios o mestizos. En México el 80%, en Ecuador el 90%, indios y mestizos. Y en El Salvador el 91%. En Honduras ya es una cosa brutal, que es el 97% de los ciudadanos hondureños son indios o mestizos. Ahí están viendo ustedes la fuente, es The World Factbook, que pertenece a los servicios de seguridad norteamericanos. Saben ustedes que los norteamericanos aún manejan el argumento de las etnias a la hora de aceptar o no inmigración. Pues esto es un estudio norteamericano en el que revelan todos estos datos de hasta el 97%
de indios y mestizos en el caso de Honduras. Vamos a ver la América anglosajona. Vamos a ver qué porcentaje hay. En Canadá, 2% de indios. En los Estados Unidos, 0,97% de indios. Surinam, esto es holandés, está al lado de Venezuela, 2% de indios. Es decir, anglosajones y holandeses arrasaron con la práctica totalidad de la población indígena. En los países hispanoamericanos, como habrán visto ustedes, se produce todo lo contrario. Y sin embargo, ¿quién lleva el estigma? ¿Quién arrastra la fama? ¿Nosotros o ellos, Ricardo? Nosotros clarísimamente, pero claro, es porque digamos, estamos en un ámbito, en el ámbito de la propaganda, una propaganda muy bien hecha, muy sistemática, que precisamente siempre la han fomentado los países protestantes o anglosajones contra España y contra la evangelización de América y contra el catolicismo en general también, ¿no? Pero bueno, los datos son objetivos, lo que pasa es que no tenemos la fuerza o no sabemos defenderlo, porque nosotros la leyenda negra no solo se la creen en el exterior, sino también a nivel interior. Los españoles hemos asimilado toda la leyenda negra contra nosotros y fíjate cómo estamos ahora mismo, que hay partes de España en las cuales pues todo esto, yo he visto carteles en contra del 12 de octubre precisamente hablando de genocidio indígena por parte de los españoles, cuando los datos son objetivos y se ve perfectamente que nosotros por lo menos hemos respetado a las poblaciones autóctonas e hemos tratado de integrar en un concepto mucho más universal que efectivamente el protestante o el anglosajón, que tiene una ideología mucho más materialista y lo que han hecho es exterminar efectivamente a las poblaciones anteriores para quedarse con el territorio, clarísimamente, ¿no? Me gustaría que vieras, vamos a cambiar de tema, absolutamente. Vamos a pasar de la leyenda negra y de lo que están haciendo los norteamericanos con en realidad sus verdaderos padres fundadores, que fuimos nosotros y no los anglosajones, llegamos bastante antes. Vamos a pasar de aquella época y aquellas latitudes a nuestro país, porque Pablo Casado, sabes perfectamente que se ha producido un acuerdo, el enésimo acuerdo entre los dos grandes partidos para nombrar jueces, para repartirse jueces. Esta es la reacción del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, respecto de ese acuerdo al que ha llegado con el Partido Socialista para repartir los jueces en función de la designación de cada uno de los partidos. Vamos a ver. La independencia de los profesionales que se han presentado, tanto por el turno de jueces como por la cuota de juristas, son de una extraordinaria profesionalidad, trayectoria e independencia, y por tanto nuestro compromiso es en que el Consejo siga desarrollando su labor de gobierno de los jueces yo creo con la brillantez que lo ha hecho hasta ahora. Así que le parece un buen acuerdo. Bueno, yo lo que veo es que las personas de las que se habla son personas de reconocido prestigio, con una trayectoria de décadas al servicio de la Administración de Justicia, con plena independencia y profesionalidad. Y en el caso de Manuel Marchena, lo que puedo decir es que es un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas y que yo creo que cuenta con el respeto de toda la profesión y con el prestigio también de los que somos representantes de los españoles. Esta imagen del líder de un partido, de uno de los dos grandes partidos, ya sea el PP o el PSOE, la llevan viendo nuestros padres, Ricardo, y también nuestros abuelos. Es decir, desde hace 40 años los grandes partidos políticos de izquierda y de derecha se reparten los cargos judiciales y aquí no pasa nada. Vean, sin embargo, cómo la Asociación de Jueces por la Democracia, que es la asociación progresista de jueces, ha levantado la voz. Es un mal inicio, la verdad que he visto el daño actual que tiene la imagen de la justicia española, creo que esto poco contribuye a su mejora. Se está demostrando que es una batalla o una lucha política por el control del Poder Judicial, cuando en realidad deberían de al menos guardarse las formas. Si hasta ahora nos acostumbraban a dar los nombres del presidente después de los vocales, esta vez es al revés. Los vocales todavía no lo sabemos, pero ya sabemos quién va a ser el nombre del presidente.
¿A ti qué te parece, Ricardo? Porque además tú eres jurista, tú eres abogado. Sí, bueno, yo creo que la politización de la justicia es un problema para la independencia de los distintos poderes que forman parte del Estado. Está clarísimo que a partir del 85, con la nueva Ley General del Poder Judicial que hizo Felipe González, a partir de ahí la evolución ha sido que ninguno de los dos grandes partidos ha querido hacer ninguna reforma para que vuelvan a ser los jueces y los profesionales las que decidan quién son los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y yo creo que eso es algo negativo para la independencia de la justicia. Como ha dicho algún político y como están diciendo también los críticos, realmente que existan polos desde el punto de vista político como Jueces para la Democracia, que son progresistas, o el sector conservador de jueces, tampoco es muy lógico. Es decir, yo creo que tendría que haber una independencia absoluta, y que sea un político en un momento dado que esté justificando los nombramientos de los miembros del Poder Judicial, pues ya denota un poco de que el sistema falla para que realmente hubiera una independencia clara de los jueces y magistrados. Y yo creo que para la democracia es algo negativo. Yo creo que habría que hacer una reforma y que fueran los jueces y magistrados los que eligieran los jueces, los representantes en el Consejo General del Poder Judicial, para que existiera independencia, y no que lo eligiera el Senado y el Congreso de los Diputados. No sabía yo que esto fuera a raíz de una ley de los socialistas en el 85. Sí, la reforma de la Ley General del Consejo General del Poder Judicial fue una ley de Felipe González. Ellos cambiaron la ley para tener una cuota mayor a la hora de elegir los jueces por parte del Congreso y el Senado, y de manera posterior el Partido Popular evidentemente tampoco lo cambió. Es decir, yo creo que es un sistema ya consolidado entre los dos grandes partidos, que forma parte de ese bipartidismo que muchos de ellos pues siempre han defendido, pero que daña clarísimamente la independencia del Poder Judicial. Y además, no lo digo yo, lo dicen expertos de Europa, por ejemplo, que nos han dicho... ¿En Europa sabes si este sistema... En Europa nos han dicho que el sistema tendría que elegir un porcentaje mucho mayor de jueces por parte de los propios jueces y magistrados. Que los 20 vocales los elijan los políticos o se los reparten, como han dicho. Es decir, lo que estábamos hablando antes de que un político ya sea el que esté presentando a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues es bastante rocambolesco, ¿no? En cualquier democracia madura. Yo creo que eso debería ser una cuestión que se tendría que dirimir dentro de el propio ámbito de los jueces, ¿no? De la judicatura, vamos jueces a ver y magistrados. Lo que dice Ciudadanos, que ha sido hasta el momento, vamos a ver cuál ha sido su reacción hoy, su testimonio al respecto de este nuevo acuerdo entre los dos grandes partidos. Ciudadanos ha sido, como digo, un partido muy hostil hacia este tipo de prácticas. Vamos a ver qué le parece. Donde, bueno, parece que Susana está de acuerdo con su compañero Pedro, con el señor Casado y con el señor Iglesias, en que el Consejo General del Poder Judicial pues se distribuya o se reparta como si fueran cromos por aquellas fuerzas políticas, en este caso, que ellos representan, ¿no? Nosotros esto no lo podemos compartir. Nosotros creemos en la separación de poderes, creemos en la independencia de los jueces, y por lo tanto decirle a la señora Díaz que los jueces y el Consejo General del Poder Judicial no son propiedad del PSOE, no son propiedad del Partido Popular y tampoco lo son de Podemos, sino que deben de apostar por la independencia y el nombramiento, y que entre los jueces decidan quiénes tienen que formar parte de ese Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos de máxima responsabilidad en este país, si queremos devolverle la credibilidad en las instituciones y en la justicia a todos los españoles. Estos van contra la politización de la justicia y son coherentes. Vamos a ver. Bueno, de momento, es decir, yo estoy de acuerdo con ellos, efectivamente, es lo que hemos hablado antes. No se puede repartir los jueces como si fueran cromos, y además por los propios políticos. Es una vergüenza desde el punto de vista de la separación de poderes. Pero claro, eso yo estoy de acuerdo que vamos a ver cuando lleguen ellos al poder, y yo tengo confianza, si lo dicen, perfecto. Yo estoy de acuerdo, es decir, se debería cambiar la Ley General del Poder Judicial para que lo eligieran efectivamente los jueces y magistrados, y que no fuera un cambio de cromos, además de una manera tan clara, ¿no? Y flagrante. Es decir, que han estado negociando Albert Català, me ha dicho, bueno, el anterior sí, Rafael Català, el anterior ministro, con el gobierno de Pedro Sánchez, a ver cómo repartían el tema del Consejo General del Poder Judicial. Pues eso realmente no es algo muy positivo para la democracia, porque sobre todo además tenemos una serie de
tenemos ahora mismo en los juzgados, en el Tribunal Supremo, y tenemos una serie de problemas que van a ser juzgados, pues determinados supuestos golpistas y toda esa imagen de que no son independientes los jueces, pues puede perjudicar luego a la hora de cuestionar. En su relato de la justicia española politizada, que no es independiente, que está sometida al poder político. ¿Es esto lo que dicen? Claro, pero fíjate, pero Podemos está también negociando para decidir en relación a los vocales. ¿Y Ciudadanos? Ciudadanos creo que se mantiene al margen. Si Ciudadanos se mantiene al margen, pues estará siendo coherente. Pero efectivamente lo que se aparenta es que hay un cambio de cromos, como bien dice Ciudadanos. Y eso es muy perjudicial. También nos podemos acordar de lo que pasó con el procedimiento de los seres y con la jueza Laya. El tema también de los procedimientos ahora mismo abiertos en el tema del proceso y del golpismo en Cataluña. Son muchas cosas muy relevantes para los españoles y para nuestro futuro, que no deberían ser tan intervenidos por parte de los políticos. Y yo creo que tenían que ser los jueces, que tienen conocimientos reales de los principios jurídicos a aplicar, los que deberían elegir a sus compañeros y a los magistrados de mayor prestigio para decidir, ¿no? Este testimonio que acabamos de escuchar de Ciudadanos viene de parte del candidato de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. ¿Qué te parecen, por último ya, estamos acabando, Ricardo, las elecciones en Andalucía? ¿Cómo crees que se van a solventar? ¿Cómo ves a Vox? Yo siempre digo que Ricardo conoce muy bien a los partidos, ahora ya hay más de uno, de la derecha, porque parece que el Español, el diario El Español, le está dando representación a Vox en Andalucía. Un escaño por Sevilla y otro por Málaga. Sí, esto es algo que yo, te confieso que yo pensaba que en Andalucía no iban a rascar bola. Y sin embargo hay opciones. No, fíjate cómo llenaron ayer el Palacio de Congresos de Sevilla. Bueno, esa es otra. Sí. Yo ya lo hemos hablado en varios programas. Yo creo que esto es una revolución desde el punto de vista social y política, y no sabemos cuál va a ser el límite de Vox en las próximas elecciones, y yo creo que en Andalucía efectivamente pueden tener representación. Con respecto a Juan Marín, pues qué te puedo decir, estoy de acuerdo con las declaraciones, pero luego su coherencia en su propia trayectoria política, que ha ido de partido en partido, y luego pues efectivamente ha apoyado a Susana Díez y ha hecho posible que el PSOE esté gobernando en Andalucía otros 4 años, y unos meses antes de pronto dice que rompe el pacto de gobierno porque no está de acuerdo en la gestión que está llevando Susana Díaz. Pues bueno, de todas maneras en el Español efectivamente Ciudadanos aparentemente parece que sube, y además que le da el sorpaso al Partido Popular. Pero claro, si Vox en un momento dado es capaz de movilizar votos que muchos años ha estado en la abstención, y además consigue rascar otro diputado por parte de votos que le pueda quitar a Ciudadanos y al Partido Popular, yo creo que puede ser positivo, incluso puede ser útil para una mayoría, digamos, de todo el sector político de centro-derecha, porque esos 2 diputados o parlamentarios de Vox pueden ser fundamentales para formar gobierno, en el caso de que efectivamente sea real todo lo que se está viendo, porque en las encuestas yo creo que Vox ahora mismo, como he dicho en otros programas, no tiene un límite claro, y lo estamos viendo en las encuestas todos los días. Yo creo que pueden llegar a sacar representación, y entonces ahí sí que ya para las europeas y las autonómicas del año que viene puede ser muy determinantes, ¿no? La fuerza... ahí estamos viendo la encuesta a la que nos referíamos, sí. Y ese 4,2% de Vox, que es un porcentaje, ojo, porcentaje... Es que un 4... Si se lo sumáramos al PP, por ejemplo, quedaría en segunda fuerza política, por encima de Ciudadanos. Es que un 4,2%, digamos, en una encuesta puede ser perfectamente tal y como se está viendo en todos los actos de Vox y tal, puede ser un porcentaje mayor. O sea que yo creo que podrían llegar a tener representación en Andalucía. Y entonces, una vez que se quede el Partido Popular en tercera fuerza, pues ya te digo que en las elecciones del año que viene, de mayo, Vox va a ser muy relevante. Hay que tener en cuenta también que las encuestas de la Comunidad de Madrid aparecen ya con un 5%, me parece, que son 6 diputados en la Comunidad de Madrid. Esos 6 diputados son
absolutamente necesarios para cualquier gobierno en la Comunidad de Madrid de Ciudadanos y el Partido Popular, a no ser que Ciudadanos luego de un giro, que los giros se le dan muy bien, y se vaya con el Partido Socialista o que intente buscar una mayoría. O que diga que con Vox no quiero nada, que con estos yo no quiero nada. Sí, bueno, la estrategia que está haciendo Ciudadanos es ignorar absolutamente a Vox. Pero esto es el acto de Sevilla de este fin de semana, sí. Fíjate, 3.000 personas. 3.000 personas. Esto era impensable. ¿Tú te acuerdas? Hoy ha salido una imagen del anterior presidente del partido en Andalucía, de Javier Cortés Lucena, sí, en Sevilla, subido a un banco con un megáfono. Sí, claro. Junto con Santiago Abascal eran 3. Claro, todos nos acordamos de los comienzos del partido político Vox, de la dificultad y del esfuerzo que hicieron los primeros militantes para, efectivamente, pues ahora que haya llegado un momento sociopolítico es que, vamos a ver, hay que tener en cuenta que cuando el Partido Popular se derrumbó después del 11 de marzo en el año 2004, hubo un movimiento social, una derecha social que apoyó clarísimamente al Partido Popular, y yo creo que el Partido Popular estaba muy tocado, podía haber llegado a desaparecer, y gracias a la fuerza de la gente en la calle, de determinados medios de comunicación como es Intereconomía o como fue en su momento la COPE, pues logró levantar a esa derecha social a través del Partido Popular. Pero eso, la gente ha estado manteniéndose y resistiendo un poco a no votar a otras fuerzas políticas cuando el Partido Popular ha estado gobernando estos años con Mariano Rajoy, pero una vez que Mariano Rajoy se ha visto que ha perdido o se ha ido la moción de censura, que no le ha gustado a nadie, ahora mismo la derecha social yo creo que está apostando por una nueva ilusión. Yo creo que Vox está ahora mismo como estaba Ciudadanos hace 4 años, es decir, que en todas las tertulias, en todos los bares, se hablaba de Ciudadanos como una fuerza defensora de la Constitución, defensora de España, y eso que se sentía en ese momento en la calle y que no era tanto, o sea, Vox no se oía tanto, ahora es Vox el que tiene ese momento sociopolítico que si saben aprovechar, pues efectivamente yo creo que lo van a saber aprovechar, porque están haciendo muy bien las cosas, están trabajando muy bien y están sacando mítines importantes y están creando cuadros y están creando buenos candidatos, pues pueden lograr por fin ya sacar una fuerza de derecha en España que pueda recoger todo el descontento que hay y que el Partido Popular pues no ha sabido encauzar, ¿no? Con la última cosa, Ricardo, la última cosa, y nos tenemos que marchar a publicidad. Volvemos al principio, a lo que hablábamos, al conflicto lingüístico, que además es uno de las esencias en el discurso, en el vademecum ideológico de Vox, está precisamente combatir ese nacionalismo lingüístico y derribar todas las barreras lingüísticas que los separatistas quieren erigir en cada una de las fronteras autonómicas de nuestro país. El Partido Socialista, La Rioja, el vascuence, sumado, agitado, ¿qué nos sale? Lo siguiente, vean la siguiente imagen. Es el diario ABC hoy, además lo lleva en su portada y le ha dedicado un editorial, nada más y nada menos, a cómo el Partido Socialista de La Rioja quiere hacer del euskera una lengua propia de la comunidad autónoma. Lo último del PSOE, euskera en La Rioja. Parece que el replanteamiento, la reformulación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, una comunidad autónoma, en fin, una región que siempre perteneció a Castilla y que es de muy reciente creación, quiere hacer del euskera un idioma propio a la misma altura que el idioma castellano. Esto es una cosa aberrante que no está promocionando un presunto partido nacionalista riojano. Eso es el PSOE, como están apoyando también el bable en Asturias, como están apoyando el catalán en Aragón, como están apoyando el euskera en Navarra. Esto es la Torre de Babel, que repito, no es cosa de los separatistas, o no solo, está la izquierda española. Sí, volvemos otra vez al comienzo de la tertulia, es decir, que efectivamente pues las autonomías a veces reflejan su lado más siniestro y bueno, tampoco se estaría mal, vamos a ver, una cosa es que tú hagas un reconocimiento de que, por ejemplo, primero, en La Rioja está el nacimiento del castellano, teóricamente, en San Millán de la Cogolla, es donde aparecieron las glosas emilianenses. Y en Silos también, se lo disputan, en San Millán de la Cogolla y en Silos, pero vale, ambos están ahí. Bueno, vale, en San Millán de la Cogolla pues aparecieron primeras frases en lo que dicen que es el castellano inicial o protocastellano. Ahí aparecían también
frases en vascuence, porque yo lo de euskérico y todo esto son un invento de Sabino Arana y todas estas cosas. Había efectivamente frases en vascuence, y yo creo que el castellano, precisamente, digamos, la sequedad que tiene con respecto a otras lenguas romances es por la influencia del vascuence. Es decir, esa jota y esa nosotros somos muy secos en el idioma castellano. Tú eres muy seco, el verso es verdad. Bueno, porque soy castellano. Pero quiero decir que otras lenguas romances, como el italiano o incluso el catalán o el gallego, pues es más cantado, ¿no? Es más suave, ¿no? La fuerza que tiene el castellano a nivel de sequedad a la hora de pronunciar es precisamente por influencia del vascuence. Y La Rioja no siempre fue castellana, también pertenecía al Reino de Navarra precisamente en esa época, pero claro, es que diferenciar, lo hemos dicho muchas veces, los distintos reinos de España surgen para reconquistar España, y todos en su propia génesis de nacimiento está la reconquista de la España perdida en el reino visigodo de Toledo. Por lo tanto, es un problema de las autonomías. El Partido Socialista es un gran defensor del sistema autonómico, y el sistema autonómico trae este tipo de aberraciones. El tema del bable. Yo no veo mal que el vascuence se pueda reconocer desde un punto de vista cultural o histórico, pero claro, no es igual que el castellano, no es igual que el castellano. Es decir, el castellano o español es una lengua universal que tiene que tener un reconocimiento y una defensa absolutamente particular en todo el Estado español, que es lo que hablábamos antes de hablamos español, y yo creo que tiene que haber un reconocimiento del Estado, y las autonomías lo único que crean es conflictos donde no los hay. Ricardo, me gustaría que vieras este pack Constituciones españolas, las 7 constituciones que hemos tenido, desde la PEPA de 1812 hasta la actual, la vigente, que es de 1978. Porque, Ricardo, en estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Esta es una forma excelente, Ricardo, de acercarse a todo eso que somos a través de nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. Por eso el Grupo de Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos, al precio de 99 €. Para envío a Baleares, los gastos serán de 10 €. Pueden realizar su pedido en el Club de Amigos de Intereconomía. Vamos a publicidad, Ricardo. Me parece un regalo magnífico. Fantástico. 40 años de Constitución española, además. Venga, publicidad. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 19:59. Faltan unos segundos. Le voy a pedir a mis compañeros de realización que me quiten el audio que me está aquí molestando. Raquel, efectivamente, muchas gracias. Les digo que son las 19:59, 58, 59, las 20 horas, las 8 de la tarde, y está con nosotros José Luis Hernández Garbi. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer de estar de nuevo con todos vosotros. Es el espacio, ya saben ustedes que los lunes a esta hora aproximadamente es el espacio del Centinela del Misterio. Hoy no está el Centinela in person, pero sigue siendo esto el Centinela del Misterio, puesto que está aquí José Luis Hernández Garbi. Garbi es como le llama Carlos Bustos, y viene para hablarnos sobre... José Luis viene para hablarnos sobre un asunto que en el día de ayer cumplió 100 años, un centenario, que es el final de la Primera Guerra Mundial. Así estamos de conmemoración, se cumple el primer siglo desde el final de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que fue precisamente un 11 de noviembre de 1918, en la hora undécima del 11º día, del 11º mes del año, de 1918, cuando se firmó el armisticio entre los contendientes de la Primera Guerra Mundial. Y como bien dices, ayer precisamente se conmemoró ese primer centenario del final de la Primera Guerra Mundial, la guerra que iba a acabar con todas las guerras. José Luis, antes de que abordemos el asunto desde un punto de vista estrictamente cronológico, es decir, que empecemos por aquel atentado en los Balcanes que desata la ira de los austríacos, y con ella la de sus primos alemanes, y empieza Europa a desmoronarse y a desangrarse en una guerra. Antes de eso, me gustaría que me hablaras de ese armisticio firmado en Versalles al que te refieres, del que se han cumplido 100 años hace unas horas, porque, a juicio de todos los historiadores y todos los analistas
sin excepción, fue, si no la causa principal, una de las causas que 2 décadas después, menos, hubiera una Segunda Guerra Mundial. Coincido completamente con esa opinión de la mayoría de los historiadores. Yo creo que se cerraron mal las heridas al final de la Primera Guerra Mundial. Las imposiciones a las que se sometió Alemania con el Tratado de Versalles, pues la verdad es que supuso una humillación para el país y para los alemanes. Algo que supo aprovechar muy bien el nazismo, pues para hacerse valer ante los alemanes e intentar recuperar o hacerse valer ante esa humillación de las demás potencias europeas. Yo creo que si la Primera Guerra Mundial hubiera terminado de una forma muy diferente y las potencias de la Triple Entente no hubieran impuesto esas condiciones tan traumáticas a Alemania, pues posiblemente no hubiéramos sufrido la Segunda Guerra Mundial y por supuesto no hubiéramos sufrido la dictadura de Hitler. Pero José Luis, cuando alguien habla de condiciones leoninas, incluso se habla de venganza, esto debía ser lo habitual cuando uno perdía una guerra, ¿no? ¿Por qué fueron excesivas? ¿A qué tipo de humillaciones se sometió a los alemanes y por qué fueron exageradas? Bueno, pues hay que recordar que Alemania pierde parte de su territorio nacional, pierde los territorios de Alsacia y Lorena, luego también se le exige unas compensaciones económicas leoninas que bueno, pues prácticamente impiden a la economía alemana recuperarse del trauma de la Primera Guerra Mundial y luego aparte de eso, pues me gusta ese sentido que le das tú como una especie de cierta venganza, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en el contexto de los años de las primeras décadas del siglo XX, pues otras potencias como podían ser Francia o Gran Bretaña, incluso Estados Unidos, veían a Alemania como una especie de rival que les podía hacer sombra desde el punto de vista colonial, económico, político en el resto del mundo, y bueno, pues era eliminar quizás a un rival importante. Estados Unidos, hay que recordar que bueno, la Primera Guerra Mundial supone su aparición como gran potencia a escala global, y bueno, Inglaterra pues ve amenazada su imperio, su supremacía no solo en Europa sino también en el resto del mundo, y bueno, pues considera que el triunfo, un triunfo también que habría que poner entre comillas en la Primera Guerra Mundial, pues para Gran Bretaña supone pues mantener su estatus. ¿Por qué hay que poner entre comillas ese triunfo británico? Bueno, pues que yo creo que realmente no se produce una derrota militar absoluta de Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que bueno, pues en esos días Alemania sufre una auténtica conmoción, unos momentos muy turbulentos, prerevolucionarios, que obligan bueno, pues al gobierno alemán y al Kaiser pues a claudicar y bueno, pues prácticamente entregar en bandeja la victoria a los aliados. Ya digo, se vivía en un auténtico estado prerevolucionario en Alemania, con ejércitos enteros desertando, y realmente pues la situación se hizo insostenible para Alemania. Seguimos con esas condiciones presuntamente humillantes para los alemanes, que fueron firmadas en un vagón. Háblanos de ese vagón y el protagonismo que tuvo años después. Es el vagón de Compiègne, del bosque de Compiègne, a las afueras de París, donde se escenifica esa humillación a Alemania, se le hace firmar la rendición, el armisticio, y bueno, pues ese vagón se guarda en un museo, en un espacio, para que sea recordado como símbolo de ese final de la Primera Guerra Mundial. Y luego, cuando los alemanes invaden Francia y entran en París durante la Segunda Guerra Mundial, pues ejecutan su venganza. Ese vagón incluso le ordenan que se saque del recinto donde se encuentra exhibido, incluso le tienen que tirar muros abajo para poder sacarlo. Hay escenas que sale una grúa militar alemana arrastrando ese vagón hacia el lugar preciso donde se hizo la firma del armisticio, y bueno, cuando... el simbolismo, la carga simbólica La carga simbólica es tremenda de ese vagón. Entonces, bueno, pues también son famosas las imágenes de Hitler, un Hitler orgulloso, con un rostro que, bueno, lo dice todo. Las imágenes, la verdad es que son muy poderosas, son muy potentes visualmente, pues hace firmar a los franceses la humillación de su derrota ante los ejércitos alemanes que en ese momento ocupan París. Cuando se firma la rendición, ese vagón es trasladado a Berlín,
Y bueno, pues al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas entran en el Berlín de los compases finales de la Segunda Guerra Mundial, pues ese vagón es destruido, desaparece, no se conserva el original. Entonces, bueno, la carga simbólica de ese vagón, que simboliza dos humillaciones, primero la alemana ante los aliados y después la de los franceses ante la derrota sufrida ante los nazis, pues la verdad es que sería un elemento histórico de un gran valor. La lástima es que, ya digo, se ha perdido para siempre. Vamos ahora sí a lo cronológico, al inicio de la Primera Guerra Mundial y al atentado que la desata. Cuéntanos, José Luis. Bueno, es al contrario que la Segunda Guerra Mundial, que se lleva quizás toda la fama y todo el conocimiento, y más o menos todos sabemos cómo empieza con la invasión de Polonia. Al contrario, pues la Primera Guerra Mundial pues prácticamente se desconoce cuáles son los motivos que provocan el estallido de la contienda, ¿no? Hay que recordar que, bueno, pues digamos que el detonante que hace que las naciones europeas entren en guerra pues se produce en Sarajevo, la capital bosnia, en aquel entonces un territorio que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y bueno, se produce con el asesinato del archiduque en las calles de Sarajevo. Un asesinato que la verdad es que tiene algunos elementos que bueno, son muy llamativos y que hacen referencia pues a las jugadas del destino, ¿no? Hay que recordar que el archiduque pues paseaba en un coche descubierto por las calles de Sarajevo recibiendo el homenaje de los ciudadanos bosnios, y bueno, primero sufre un atentado, se le lanza una granada de mano por este comando terrorista de serbobosnios, y hay dos versiones. Una dicen que el propio archiduque tiene rápidos reflejos, le da un manotazo y hace que la granada caiga en un coche de la comitiva, explota y hiera a varias personas. Hay otras versiones que dicen que rebota en su pecho, porque tenía un pecho de palomo, si se me permite la expresión, le gustaba llevar la ropa muy ajustada, dicen que rebota en su pecho y que esa granada pues cae al lado en la comitiva que le seguía y pues produce estos heridos. Fracasa este primer atentado, él va al ayuntamiento de Sarajevo, donde le recibe el alcalde. Él se queja amargamente de lo que ha pasado, dice que bueno, que no, cómo se puede consentir que el que va a visitar una de las ciudades del Imperio Austrohúngaro pues se produzca este atentado, y él insiste en visitar a los heridos que se han producido esta primera intentona, y es ahí cuando se produce el segundo atentado en esa misma jornada. El chofer que lleva el coche... Es decir, sobrevive al primer atentado. Sobrevive al primer atentado y es cuando va con el coche, el chofer se confunde de calle, se mete en una calle sin salida, cuando va a ir a visitar a los heridos, y entonces al maniobrar se encuentra con uno de los terroristas del comando que está comiendo y se da de bruces con él. O sea, una coincidencia de estas históricas que cambian el destino del mundo, ¿no? Se encuentra con él y entonces pues dice, además no sabía qué hacer, Gabrielo Príncipe, que era el magnicida, no sabía qué hacer, está pensando, ¿qué hago yo ahora? Me he quedado solo, hemos fallado en el atentado, y de pronto se da de bruces con él. Y entonces saca su pistola y dispara al bulto. O sea, ni siquiera apunta. Él se lanza sobre el vehículo, dispara al bulto, hace dos disparos con tan buena fortuna, digámoslo así, para el magnicida, que los dos disparos son mortales de necesidad. Uno impacta en el cuerpo del archiduque y otro en su esposa Sofía, y los mata prácticamente en el acto. El coche pues va hacia el hospital y uno de los acompañantes comprueba que el archiduque empieza a sangrar profusamente por la boca, y en ese momento su mujer, una escena que también nos recuerda un poco a cuando hemos hablado de los magnicidios, al magnicidio de Kennedy, su mujer se acerca hacia él, le pregunta qué es lo que le pasa, y en ese momento se desvanece y muere instantáneamente, porque hay que recordar que la princesa Sofía estaba embarazada de uno de su último hijo, y fallecen los dos prácticamente en el acto. Y este es el hecho, el detonante que provoca pues el estallido de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia, Serbia es aliada de Rusia. ¿Pero Serbia pertenece al imperio? No, en aquel entonces no. Se han producido las guerras de los Balcanes en el 1912-1913, y Serbia pues en ese momento es independiente. ¿Y por qué estaba visitando el archiduque? No, visita Bosnia, y es un comando serbo-bosnio el que comete el atentado. Bosnia sí que es una provincia del imperio, pero Serbia no. Serbia es un país independiente que ha adquirido su independencia pues hace muy poquito, ya digo, en las guerras de los Balcanes. Entonces, a los legos en la historia, ¿cómo es posible que el atentado de un serbo bosnio porque ni siquiera era el
era el hijo del archiduque. Sí, era el príncipe heredero. Él era el heredero. Era el heredero. Acabe desatando una guerra global. ¿Cómo se desencadenan los hechos? Pues el efecto mariposa. Ya digo, Serbia era aliada de Rusia. Cuando el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia, pues Rusia interviene y declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Al declarar la guerra al Imperio Austrohúngaro, los alemanes, lo has comentado tú muy bien, que son primos hermanos de los austrohúngaros, declaran la guerra a Rusia. Cuando Alemania declara la guerra a Rusia, Inglaterra y Francia dicen, bueno, esta es la oportunidad que estamos esperando para declarar la guerra a los alemanes, que bueno, los ingleses dicen, son primos también nuestros, la corona inglesa son primos casi nuestros, pero ya aprovechamos también, el gobierno británico aprovecha la ocasión para, bueno, esto va a ser una guerra rápida, vamos a anular a Alemania, esas pretensiones expansionistas que tiene en África y demás, pues vamos a quitarla del medio, inmediatamente declaran la guerra y ya se forma todo el lío, si se puede decir así. ¿Cuál era la imagen que tenían el resto de europeos de los alemanes? ¿Qué imagen tenían? ¿De un país en expansión demográfica, industrial, económica, militar? O sea, era una amenaza. Sí, era una potencia. Ya consolidada. Ya consolidada, quería serlo más. Aunque muy joven. O sea, sí, hay que recordar que prácticamente la unificación alemana se produce a finales del último cuarto del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues al igual que Estados Unidos era otra potencia emergente, que bueno, pues quizás Estados Unidos estaba más enfocada hacia lo que es América del Sur y el Caribe, y también el Pacífico, por supuesto, pues Alemania, junto con Japón en aquel entonces, aunque en este caso en la Primera Guerra Mundial Japón combate contra Alemania, combate al lado de los aliados, pues eran tres potencias que estaban pues pugnando pues, para convertirse en líderes de ese nuevo mundo globalizado de aquel entonces, porque ahora se habla mucho de globalización, pero yo creo que la globalización empieza mucho antes, empieza ya casi a principios de ese siglo XX, ¿no? Y entonces, pues bueno... Y los británicos, porque me has hablado de norteamericanos, japoneses, alemanes, pero los británicos aún mantenían un imperio gigantesco antes de la guerra. Claro, pero amenazado también por Alemania. Hay que recordar que Alemania tenía pretensiones en el norte de África. Alemania, después de la conferencia de Algeciras, se había sentido maltratada en el reparto colonial. Entonces, hay que recordar que tenía colonias en África, Tanganica, Rodesia, eran colonias alemanes, eran territorios bastante grandes, pero ellos se sentían perjudicados, que habían salido perjudicados en el reparto de esta conferencia con razón, seguramente. De Algeciras. Bueno, ellos tenían, ya te digo, que habían obtenido sus territorios, tenían Camerún también. En fin, tenían extensos territorios, además muy ricos en Alemania, pero ellos también se sentían como amenazados, ¿no?, por la prepotencia de Gran Bretaña y de Francia en el continente africano. Y bueno, pues ya digo, fue en un principio hay que señalar también que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los testimonios de aquella época, incluso hay testimonios muy interesantes de Stefan Zweig, el escritor austríaco, que refleja muy bien el sentimiento que se vivía en aquel entonces, ¿no? Él habla de que, bueno, pues las calles de las grandes capitales europeas de aquel entonces, cuando ya había estallado la guerra, pues había un sentimiento como de que, bueno, esto es un problema que se va a solucionar, un problema entre gobiernos, entre reyes, entre primos, que se va a solucionar muy pronto, y nada, va a ser una guerra rápida que va a poner algunas cosas claras y esto va a terminar enseguida. Luego, pues los hechos, lamentablemente, pues demostraron que no fue así. Las últimas cifras barajan un número de víctimas que se acerca casi a los 30 millones de muertos, sin contar pues el doble o el triple de heridos. Las cifras oscilan entre 8 y 30 millones. Una cifra que nos pone los pelos de punta. Luego sería ampliamente superada por la Segunda Guerra Mundial, pero lo que en un principio iba a ser un conflicto que se iba a solucionar en unos meses, pues acabó siendo una masacre, una auténtica matanza, que acabó con varias generaciones, con toda una generación de jóvenes en diferentes países europeos. Tú has escrito un libro que se titula Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial. Es un libro rico en anécdotas y es un libro no ortodoxo respecto de la Primera Guerra Mundial. Con esto quiero decir que no es el libro habitual. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué es diferente? Yo en la portada leo, hablas de los primeros aviones que se derribaron, que no fueron derribados precisamente con cañones.
ni con ametralladoras, que es la imagen clásica que tenemos de estos duelos del Barón Rojo, ¿no? Aunque también hablo del Barón Rojo y de cómo se gestó la formación de su escuadrilla, ¿no? Del circo volante del Barón von Richthofen. Pues los primeros aviones, que eran en aquel entonces unas máquinas sofisticadísimas, aunque nos parezcan ahora muy primitivas y demás, era lo último en tecnología militar. Pues bueno, los primeros aviones, aunque se sorprendan nuestros telespectadores, fueron derribados a ladrillazos. O sea, puede resultar cómico, ¿no? En un primer momento, los pilotos, existía una cierta caballerosidad entre los pilotos de uno y otro bando, incluso cuando se cruzaban en el aire se saludaban y se tenían cierto respeto, pero llegó un momento en que, bueno, pues a los que estaban en tierra no les apetecía que los que estaban en el aire estuvieran observando sus movimientos, ¿no? Hasta que un día un piloto decidió que había que derribar al piloto enemigo. Y bueno, pues en aquel entonces no se sabía cómo hacerlo, ¿no? Algunos llevaban sus pistolas, sus carabinas, pues eran derribados en territorio enemigo. También se produjeron algunos disparos, hay que imaginarse al piloto pilotando un avión y disparando con una pistola, pero a algunos se les ocurrió la idea de unir una cadena a un ladrillo y entonces, pues según volaban, hacerla oscilar y bueno, acercarse al avión enemigo, y como estaban construidos de tela y de madera, pues con el peso y con la velocidad que alcanzaba el avión, pues tenía una gran fuerza ese ladrillo atado a una cadena y derribaba, podía romperle todo el entelado, el fuselaje del avión y conseguir derribarlo, ¿no? Y hay algunos testimonios que hablan de que los primeros derribos de aviones se produjeron así. Pero para que los espectadores hagan una idea, no es de tierra-aire, o sea, el ladrillazo no es tierra-aire, es aire-aire. Aire-aire, o sea, la primera aire-aire... Es un piloto contra otro haciendo... La primera arma aire-aire fue un ladrillo a toda una cadena. Esto para que se hagan la idea de lo precario de la tecnología, hasta el punto de que esos primeros aviones de la Primera Guerra Mundial, la ametralladora, ¿dónde estaba colocada? Porque tengo entendido que fue Roland Garros. Efectivamente. Cuenta esta historia, que yo creo, José Luis, que es una historia fabulosa, deliciosa. Sí, la verdad es que es muy curiosa, ¿no? ¿Qué te parece estas cosas que sé? Yo no me he leído tu libro, ¿eh? Sí, ya veo que estás muy bien documentado. Las primeras ametralladoras que se montaron en los aviones, enseguida se demostró que quizás el arma más eficaz era la ametralladora. Pues las primeras se montaban en la parte superior de los aviones. Iba un soldado de infantería, pero además vestido de soldado de infantería, que era el que manejaba la ametralladora. Intentaba disparar por encima del arco de paso de la hélice. Pero a veces se producían accidentes. Disparaba su hélice. Y el avión, pues claro, lógicamente caía derribado, ¿no? Hasta que tú lo has explicado muy bien. Hubo algunos antecedentes por parte alemana y británica, pero fue Roland Garros el que inventa un sistema en el cual el del tenis. El del tenis, efectivamente, hay que recordarlo, que era un deportista, era un gentleman, un famoso deportista en aquella época, y bueno, también era aviador, y al estallar la Primera Guerra Mundial, pues participaba como aviador en la aviación francesa, ¿no? Y es él el que inventa un sistema que va sincronizado con las palas de la hélice, y entonces la ametralladora disparaba sincronizada con el paso de la hélice. O sea, cuando pasaba la hélice hacía un disparo, volvía a pasar, hacía otro, entonces la hélice pues no se veía afectada. Aparte de eso, iba protegida con unas fundas, una especie de fundas metálicas blindadas que protegían en el caso de que, bueno, alguna bala pues pudiera afectar a la hélice, ¿no? Y es curioso lo que tú dices, que Roland Garros, esta imagen que tenemos todos como pues eso, el que dio nombre al prestigioso torneo de tenis, pues fuera un aviador famoso en la Primera Guerra Mundial, que además fallece, hay que recordarlo, fallece en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, diera nombre a este torneo y ya digo, fuera el inventor de esta nueva arma. Corrígeme si me equivoco, porque te hablo de memoria. Seguro que a usted le suena la figura, el nombre, e incluso su figura oronda, de Hermann Göring. Este fue uno de los héroes de la aviación alemana en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Habría que ponerlo también entre comillas. Es uno de los miembros que pertenecen a la escuadrilla del Barón von Richthofen, al famoso circo volante de von Richthofen, el Barón Rojo, que quizás es más conocido como el Barón Rojo, que pintaba sus aviones de colores llamativos para llamar la atención del enemigo y poderles atraerles hacia ellos cuando volaban, ¿no? Hermann Göring forma parte de esta escuadrilla, es derribado y es herido gravemente, y bueno, durante su periodo de curación, ¿no?, mientras está siendo tratado, se hace adicto a la morfina para poder soportar los fuertes dolores de espalda que soportaba, algo
que bueno, pues luego en el pasado, en el futuro, durante la Segunda Guerra Mundial, pues era conocida esa adicción a la morfina por parte de Hermann Göring. La verdad es que sus propios compañeros no le tenían muy bien valorado. Él se convierte en un as, derriba bastantes aviones enemigos, ahora mismo no recuerdo cuántos, pero se convierte en un as de la aviación. Pero sus compañeros de escuadrilla nunca le... No le quisieron bien. No le quisieron bien. Es más, hablaban de que bueno, él estaba prácticamente aislado dentro de la escuadrilla porque era un personaje bastante orgulloso ya en aquel entonces, bastante engreído. Y bueno, pues sus compañeros de escuadrilla le hacían, digamos, el vacío, ¿no? Lo que pasa es que cuando se produce el fallecimiento del Barón Rojo, también en un combate aéreo, pues Hermann Göring accede al mando de la escuadrilla que dirigía el Barón Rojo. Ya digo, el SAR de la Primera Guerra Mundial, incluso recibe la Cruz pour le Mérite, que es la máxima graduación que se concedía, la máxima condecoración que se concedía a los soldados alemanes en aquel entonces, y en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se puede considerar un as, pero ya digo que no era excesivamente valorado por sus compañeros. Vamos a ir a publicidad, a la vuelta vamos a seguir con estas y otras historias de la Primera Guerra Mundial. Historias, como ven, interesantes, y algunas de ellas, pese a poder resultar anecdóticas, pudieron cambiar el rumbo de la guerra. Después de la publi. Ya estamos de vuelta con José Luis Hernández Garbi, hablando sobre la Primera Guerra Mundial. Hemos estado hablando de cómo se desarrolla, cuál es su génesis, cuál es su origen, cuáles han sido sus consecuencias, el desmoronamiento de todos los imperios. Entre las consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial está el inicio de la Segunda Guerra Mundial por ese tratado de Versalles, es Tratado de Versalles, ¿no? Tratado de Versalles. En el que se producen, a juicio de los alemanes, unas condiciones humillantes en la derrota. Pero a mí me gustaría que me hablaras, José Luis, sobre estas máscaras que se fabricaban de manera artesanal para los heridos en combate, heridos en el rostro. Hemos visto todos imágenes, y si no googleen, imágenes de heridos en la Primera Guerra Mundial en la cara, imágenes monstruosas. Hay que decir que bueno, la Primera Guerra Mundial prácticamente se marca el inicio también de la cirugía plástica, porque es cuando, ya digo, se producen muchísimos heridos que han sufrido graves deformaciones en el rostro, prácticamente han perdido su cara, han perdido su identidad, que nos recuerda un poco a la película esta de Johnny cogió su fusil, que algunos telespectadores seguro que han visto, que es de un personaje que ha perdido completamente su cara en la Primera Guerra Mundial. Y ya digo, pues bueno, había que... la cirugía maxilofacial llegaba hasta cierto término. O sea, podía reconstruir algunas caras y tenía los elementos, pero había otros casos que era imposible. Entonces la única salida que tenían estos desdichados era, bueno, pues que les construyeran una especie de máscara que ocultara esas gravísimas heridas. Y surgen varios talleres, tanto en Gran Bretaña como en Francia, en París concretamente, que bueno, pues se dedican a construir, mejor dicho, estas máscaras que intentan... A base personalizadas, ¿no? Sí, personalizadas, o sea, tú lo has explicado muy bien. Son completamente artesanales, se hacen de una en una e intentan reflejar los rasgos que tenía el soldado antes de sufrir esa gravísima mutilación, ¿no? A base de fotografías o de retratos. Pues yo les animo a que busquen en Google, las máscaras de la Primera Guerra Mundial, porque hay imágenes duras. Nos quedan solo 3 minutos, a ver si eres capaz, José Luis, de resumir en este tan poquito tiempo el papel de nuestra monarquía, porque fuimos un país neutral, aunque las tertulias hablaba de aliadófilos y de germanófilos, pero técnicamente neutral, pero el papel de Alfonso XIII fue relevante. Fue importante, sí, porque hay que recordar que fue nominado, si se puede decir así, para el Premio Nobel de la Paz por su intervención, porque él crea la Oficina Pro Cautivos, que tuvo bastante éxito y bastante trabajo porque se dedicaba a intentar localizar a aquellos desaparecidos de cualquier bando, tanto del bando de la Triple Entente como de las potencias centrales, intentar encontrar esos desaparecidos y ponerlos en contacto con sus familias. Y la verdad es que el trabajo de la Oficina Pro Cautivos fue muy importante. El propio rey Alfonso XIII se implicó personalmente mucho en el proyecto y de ahí
y de ahí esa candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Hay que recordar también que hubo voluntarios españoles combatiendo en la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué bando? Con el bando aliado, en el bando francés. Hubo soldados combatiendo en la Legión extranjera y hay que ponerlo en relación con el nacionalismo catalán. A ver. Hubo hubo un número determinado de nacionalistas catalanes que decidieron unirse al ejército francés para combatir contra lo que ellos decían que era una nación opresora, una potencia opresora, que en este caso serían las potencias centrales, ¿no? Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, existen también imágenes de aquella época de esos voluntarios catalanes, sobre todo en la posguerra. Incluso hubo condecoraciones que se otorgaron a este grupo de nacionalistas, de combatientes muy ligados al nacionalismo catalán y bueno, pues tuvieron, su participación fue prácticamente anecdótica, pero hay que señalarlo, que hubo combatientes españoles en la Primera Guerra Mundial, igual que hubo portugueses. Portugal sí que declaró la guerra a las potencias centrales, hubo un cuerpo expedicionario portugués combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Oficialmente sí, ¿no? Nosotros no lo fuimos, pero hubo un papel, una pequeña representación española, como están pudiendo ustedes ver. José Luis Hernández Garbi, ha sido un placer, como siempre. Lo mismo digo. Mil gracias por explicarnos la historia de una manera tan amena, tan didáctica, tan pedagógica y tan interesante, no es lo habitual. Les dejo con el informativo de Intereconomía. Buenas noches.